Xochitl, muchísimas gracias amigos del auditorio, pues estamos listos esta mañana para platicar con nuestro urólogo de cabecera aquí en el programa, el doctor Andrés Hernández Porras. Hoy, como les adelantamos en el programa, vamos a platicar sobre uno de los temas que a nosotros los hombres nos preocupa en demasía, ¿no? Cuando hablamos de próstata, todos nos ponemos serios y ponemos muchísima atención porque queremos saberlo absolutamente todo. Sabes que es uno de los órganos en nuestro cuerpo que podría darnos muchos problemas a determinada edad, sobre todo si no tenemos hábitos adecuados. La próstata, cuando se inflama, nos provoca dolor, nos provoca incomodidad, es una advertencia, es un peligro, es una enfermedad, o hay situaciones y condiciones en las cuales la inflamación de la misma podría ser benigna. De hecho, así se llama, inflamación benigna de próstata. Vamos a platicar con el doctor. ¿Qué significa esto? Doctor, ¿cómo estás? Bienvenido. Javier, gracias. Buenos días. Entonces, ¿cualquier inflamación de próstata no es de preocuparse? Bueno, realmente la inflamación en sí puede darse y dar síntomas, o puede darse y no tener ninguna molestia el paciente. Entonces, como lo comentaste, desde el punto de vista cáncer, no se preocupa el paciente nada más porque tiene un crecimiento. O sea, un crecimiento no quiere decir que aumenta el riesgo de cáncer de próstata, pero sí un crecimiento puede dar problemas para orinar al paciente. Entonces, sí debe de preocupar en cuanto a que si tiene síntomas hay que tratarlo. No, si no tiene síntomas el paciente, obviamente descartando cáncer, no estamos hablando de cáncer, no hay que tratar al paciente. Entonces es una enfermedad que se trata cuando da molestia. Entonces, si hacemos a un lado el problema de cáncer, si ya lo descartamos, ¿qué es lo que puede motivar la inflamación de la próstata? Bueno, la próstata con la edad sabemos que va a crecer. Ese es un proceso que se necesita edad y hormonas. Entonces digamos, algo esperado con el envejecimiento. Entre más edad tenemos, más posibilidades hay de que haya crecimiento. Entonces, lo que nos debe de preocupar es de que ese crecimiento no lastime otra cosa. Por ejemplo, la próstata está a la salida de la orina, digamos que está abajito de la vejiga. Y eso quiere decir que si crece y obstruye, la vejiga puede sufrir las consecuencias porque va a batallar contra esa obstrucción, no va a poder vaciar muy bien la orina. Entonces, si la vejiga está batallando, la vejiga es un músculo o parte de la vejiga es músculo y es como cuando haces pesas, primero se fortalece, pero después si hace demasiado esfuerzo se va a debilitar y se va a descompensar. Entonces, inicialmente la vejiga compensa esa obstrucción, pero con el tiempo se descompensa y empieza a retener orina, o sea, no alcanza a vaciar completamente la orina y como consecuencia le puede dar infecciones al paciente. El paciente se levanta más veces en la noche a orinar, incluso si pasa el tiempo y esto va progresando de manera, digamos, severa o a una manera severa, los riñones pueden padecer también, porque los riñones que producen la orina están arriba de la vejiga, producen la orina, la transportan hacia la vejiga. ¿Cae por gravedad a la vejiga o cómo? Es un poco de gravedad, pero también hay algo que se llama peristaltismo. Peristaltismo es como cuando exprimes una zona, una parte del urétero y se abre otra, y esa que se abrió se comprime y va haciendo una manera de dilatación, compresión, y eso va empujando la orina, ¿no? Igual que los intestinos. Igualito, exactamente. Entonces, ese peristaltismo también se da en la vía urinaria. Entonces, ese peristaltismo se pierde porque si la vejiga tiene la cavidad llena de orina, entonces eso no permite que el peristaltismo produzca la fuerza suficiente para que la orina siga llegando al riñón. ¿Y qué pasa? Se hinchan los riñones. Entonces, la vejiga retiene la orina, los riñones retienen la orina, se va dilatando, se van hinchando los riñones y se van, conforme pasa el tiempo, perdiendo la función y se van echando a perder. Bueno, finalmente un paciente que tenga este problema va a referirlo con el médico, no como un crecimiento de próstata benigno, simple y sencillamente va a expresar sus síntomas y hasta entonces el médico podría descartar después del proceso de examen si es un problema de cáncer o no. ¿Cuáles son los síntomas entonces que primero debemos de observar los hombres para poder visitar al médico a tiempo y no esperar a que ya haya un serio problema? Bueno, los síntomas nosotros los dividimos en síntomas de almacenamiento o de obstrucción. Entonces, por ejemplo, pueden tener dificultad para empezar a orinar, el paciente retrasa el inicio, llega al baño,
y está un periodo de tiempo y empieza a orinar después de ese periodo de tiempo. Hay gente que aparte agrega un esfuerzo para empezar a orinar, que es el pujo. Mientras está orinando el paciente, se interrumpe el chorro de la orina, hace pausas, esa es la intermitencia. Cuando termina de vaciar, termina de orinar el paciente, tiene que quedarse un ratito en el baño porque continúa el goteo también, o se levanta a orinar en las noches porque no se vacía rápido la vejiga o no se vacía completamente la vejiga, o también puede tener datos de irritación, que son ardor para orinar, urgencia para orinar, lo que le llama la gente mal de orín, sensación de querer seguir orinando, o termina de orinar, llega a hacer sus actividades y probablemente a los 5 minutos tiene que regresar a orinar. Y esos son los datos. Estos datos los da el crecimiento de próstata, pero en términos generales se llaman síntomas de tracto urinario inferior. Eso quiere decir que son síntomas comunes a muchas cosas, porque las mujeres también lo pueden presentar. O sea, una mujer que tenga 60 años pudiera levantarse a orinar igual que el esposo de 60 años o de 70 años, se levanta a orinar y a lo mejor se levantan 2 veces y ella no quiere decir que tenga una obstrucción, o sea, no tiene un tapón a la salida de la orina, sino que su vejiga ya está teniendo cambios de envejecimiento y eso hace que se levante a orinar igual que el marido, ¿no? ¿Ustedes calculan, por ejemplo, hay una referencia sobre la presión a la cual debiese salir la orina de manera normal? Sí, nosotros tenemos un estudio que se llama flujometría. En la flujometría nosotros medimos los mililitros por segundo que debe de salir la orina y son 15 mililitros por segundo. Entre 10 y 15 tenemos una zona, digamos, oscura, o sea, pueden ser muchas cosas, no tiene que ser una obstrucción de la salida de la orina, y menos de eso, digamos un 8 mililitros por segundo, si estamos hablando de que hay un problema obstructivo en algunos casos o que la vejiga no tiene la fuerza suficiente para empujar la orina, o sea, pueden ser las dos cosas. Nos da una idea de cómo está el flujo de la orina, porque es muy interesante que hay gente que dice, yo orino normal para mi edad, pero realmente no hay un normal para la edad, o sea, realmente siempre debiéramos orinar igual a los 10 años, a los 20, a los 50, a los 70. Entonces, esos cambios que se van dando la gente, como son tan lentos, la gente se acostumbra y dice, bueno, yo ya el año pasado orinaba más lento, ahora un poquito más, pero ya lo considero normal porque estoy envejeciendo, y eso no es cierto, ¿no? Entonces, sí es muy importante tomar en cuenta que la gente no debe de tener una alteración en su chorro de orina simplemente porque avance su edad, ¿no? A ver, tenemos aquí una pregunta del público. Dice, doctor, yo me levanto de 3 a 4 veces en la madrugada al baño y hago relativamente poco, pero antes de dormir tengo que tomar medicamentos y me tomo mínimo un vaso de agua grande. Normalmente cuando una persona toma un vaso con agua antes de acostarse, la levantada es una, porque obviamente la orina gotea continuamente del riñón a la vejiga, entonces si se toman más líquidos, pues se produce más orina, se llena más rápido la vejiga, pero no tiene que ser 4 veces. Muchas veces esos medicamentos puede ser un diurético y su médico le debe de cambiar ese medicamento, o hay medicamentos que incluso pueden producir un poquito de irritación de la vejiga y eso hace que se levante más veces en la noche. Entonces, puede ser el medicamento, habría que ver qué medicamento es, pero también puede ser que su vejiga no esté respondiendo ya bien, ¿no? Entonces, si son 4 medicamentos, pues es de asumirse que probablemente sea diabético, y un diabético se puede levantar más veces en la noche por cambios en la vejiga. Un paciente hipertenso porque tiene alteraciones ya en las arterias, y eso también, las arterias de la vejiga también se afectan, entonces eso hace que no funcione de manera adecuada. La vejiga, la función de la vejiga es, recibe la orina del riñón, es de almacenamiento, y contrae para vaciar la vejiga, no tiene otra función, no produce hormonas, no produce absolutamente nada más que eso, ¿no? Es de almacenamiento y vaciamiento. Otra pregunta, otra persona dice, me paro 2 o 3 veces al baño y hago muy poco y siento como que tengo que pujar para que salga. Bueno, si es en la noche, si está hablando en la noche, muchas veces hay vejigas hiperactivas que le llamamos, o vejigas con una contractilidad más acelerada de lo normal. Entonces, en ese caso, habría que ver si esta persona está tomando algún irritante, o también hay ocasiones en que la vejiga responde a los cambios de temperatura. Por ejemplo, una persona que ve que tiene vejiga hiperactiva y ve en la televisión una escena en donde hay hielo,
le puede despertar las ganas de orinar. Entonces, una persona que en la noche le dan ganas de levantarse porque no se pone calcetines, es una vejiga, digamos, percibe el frío o el fresco y la vejiga responde con una contracción. Entonces, probablemente si se levanta a orinar en las noches solamente y en el día está totalmente normal, pudiera ser algo de una respuesta, digamos, acelerada de la vejiga a la temperatura. Digo, hay que ver tipo de líquidos, muchas veces toman café o tés oscuros en la tarde. El té oscuro generalmente tiene cafeína, el té claro no, la hierbabuena y esos no tienen cafeína. En ocasiones igual toman algún chocolate caliente en la noche, también es irritante para la vejiga. O pueden en sí cualquier alimento con condimento, no tiene que ser picante. Tiene que Unos ser buenos condimento. tacos con salsa, ¿no? Por ejemplo. Ya con salsa, cilantro y cebolla ya es suficiente para que la vejiga pudiera responder de esta manera, ¿no? Una última pregunta, Doc, déjeme, a ver, ¿dónde está? Es que es interesante porque lo que pregunta esta persona, bueno, y finalmente, si yo quiero que me revisen, la revisión, ¿cómo es, Doc? Y esta es una de las preocupaciones de muchos hombres, porque sigue habiendo el prejuicio del tacto, Doc. Sí, si nosotros queremos saber el tamaño de la próstata, es hacer un ultrasonido simplemente. Con un ultrasonido podemos saber perfectamente el tamaño de la próstata y poder, digamos, ver si tiene algún problema en la vejiga del paciente o alguna otra situación, ¿no? Pero realmente si queremos descartar un cáncer de próstata, que es parte de digamos, el motivo de la visita, vamos a buscar problemas en la próstata, no nada más crecimiento. Entonces, el cáncer de próstata sí se tiene que descartar con el examen de sangre y el examen del tacto rectal. Ya alguna vez lo comentamos, los dos se complementan, no se sustituyen. Entonces, si una persona se hiciera el puro tacto rectal, le va a faltar el antígeno prostático, porque hay cáncer que no está, digamos, en la superficie de la próstata, está más escondido. Entonces, ese no se va a tocar, sino hasta que crezca ya mucho. Y aquí la idea o parte del motivo de la consulta es detectar problemas a tiempo para resolver y que el paciente se desentienda del problema por siempre, ¿no? Entonces, hay que hacer el tacto rectal, esa es la mala noticia, y el antígeno prostático, que es examen de sangre, ¿no? Perfecto, Doc, muchísimas gracias. Bueno, pues las preguntas por lo menos fueron respondidas y muchas dudas aclaradas. Doc, te agradecemos la visita. ¿Nos das tus números de contacto, por favor? Claro que sí, es el 634-1138 aquí en Tijuana y la página urologo.com.mx. Urólogo Andrés Hernández Porras, aquí en Como Cada Mañana. Agradecemos tu visita y te esperamos la próxima semana. Muy amable, gracias. Muchas gracias, Xochitl. Vamos contigo. Gracias, Javier, y bueno, quiero invitarlos para que conozcan la casa que supera tus expectativas. Ellos están en Sevilla Residencial, un desarrollo de Promo Casa. Conoce el modelo Evo 9 con walk-in closet en la recámara principal, además de 120 metros cuadrados de terreno y 102 de construcción. Síguelos en Facebook, Sevilla Residencial. Más información al teléfono 645-3333, 645-3333. Con esto nos vamos a la pausa y regresamos rápidamente. No le cambies.